Miren, ahí en el 17 dice así: así todo buen árbol da buenos frutos. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Eso lo pone el Señor para que la gente, la iglesia, su cuerpo, donde es un solo cuerpo y una cabeza, les da la oportunidad, les da la guía para que sepan que no se queden en lugares donde Él no está presente. ¿Sí? Para eso es esto. Esto no es para que tú digas, bueno, son las parábolas, ¿verdad? Eso no sirve. Oh, ahí están los evangelios, eso no. Bueno, hay que entender todo esto como es. Dice el 18, lo repito, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esa es la contrariedad que existe. Dice, todo árbol que da buen fruto es cortado, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Oigan bien esto que estamos viendo aquí. Y es echado al fuego. ¿Qué les da a entender eso? Cuando alguien es cortado y echado al fuego. Cuando algo cae que no sirve, eso es cortado y echado al fuego. Algo pasa con la gente también ahí. ¿Sí? Porque si alguien desecha a Dios de cualquier manera, ¿ustedes creen que termina en el cielo con Dios? Ya no estamos hablando de predicar o hablar de Dios, de no creer en Dios, en el Hijo de Dios. Ese hombre era una persona con una apariencia como la de Dios, porque a semejanza fuimos hechos de Dios. Ese árbol era como el árbol, como cualquier hombre que da un fruto de Dios, pero ese árbol no da frutos. ¿Qué pasa con él? Tarde o temprano va a ser cortado y echado al fuego. Esa es otra manera de ver cómo la gente se está perdiendo. ¿Entiendan? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Eso está hablando de los falsos profetas y de mucha gente. ¿Sí? Ahora, aquí es donde viene en el 21 lo más tremendo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, medite otra vez conmigo y piense, ¿quiénes serán ellos? ¿O por qué? Después de lo que hemos estado hablando, después de toda la falsedad que vive mucha iglesia, mucho hombre, mucho tradicionalista, mucho fiestero, mucho idólatra, ellos creen, o ustedes creen, que alguno de ellos, si sigue así, Dios le diga, adelante hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Así quiere decir? No. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escuchen bien, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nadie puede hacer la voluntad del Padre que está en los cielos a través de la Virgen María, ni del Papa, solamente a través de Jesús. Le guste a quien le guste. A través de ningún falso profeta, a través de ningún líder, a través de ningún muñeco, de ningún santo de yeso, de ninguna imagen. ¿Sí? Entiendan, esto está bien tremendo. Esto que estamos viviendo es como dice aquí en Jeremías 5, 30, 31, por ahí dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Siempre ha sido así, en los tiempos de ellos y en los tiempos de nosotros. Siempre ha sido así. Por eso Dios sabe de lo que está hablando y de lo que está advirtiendo. Hay otra parte donde dice también en Jeremías rápidamente, no lo busquen, pero yo se los leo, dice, porque a extraños he amado y tras ellos me he de ir, decía el pueblo. Imagínense. Por eso mucha gente hoy en día les dices tú alguna verdad y te aborrecen, porque ellos quieren seguir al extraño. Qué feo. Ahora vamos a seguir leyendo aquí. Dice el Señor Jesucristo que nadie entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuál tremendo es saber que solamente en el camino de la verdad existe la voluntad del Padre. Solamente en el Señor Jesucristo, solamente a través del Espíritu Santo, guiados por Él, es que vamos a ver el reino de los cielos. Pero dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora entienda usted esta parte, que mucha gente le va a decir todo eso al Señor. Ahora no tengo una explicación el por qué Dios los apoyaba y ellos predicaban y ellos echaban demonios en el nombre del Señor, pero de repente se quedan fuera. Eso es todavía más misterioso, ¿sí? Por eso tenemos que meditar en todo esto. No podemos tomar esto a la ligera. Dice el 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oigan el consejo que da el Señor Jesús aquí. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora ya estamos hablando de construcciones, de casas, pero más que nada, ¿saben de qué estamos hablando? De la familia. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Su familia. Obviamente estamos hablando de gente que conoce y no pueda conocer de Dios. La familia les importa mucho. Esa es una de las razones de que la gente se visita, se sienta a comer año tras año, en los fines de año, en las famosas navidades. ¿Por qué? Por su familia. Les importa mucho la familia. Y nada de malo en eso, pero les debería de importar más Dios. Porque primero estamos a cuentas con Dios y después con la familia, no al revés. Necesitamos de Dios para que nuestra familia se componga, ¿sí? Por eso aquí ya estamos hablando, y el Señor nos está poniendo un ejemplo de lo que pasa hoy en día en lo que son las casas, los hogares de las familias, ¿sí? Bueno, aquí dice él muy claro, dice: cualquiera pues que me oye, ¿no?, estas palabras y las hace. Oigan bien la gran bendición y promesa que hay. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya, sobre el Señor Jesús y todos sus beneficios, ¿sí? Dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿cómo está tu casa y la mía? ¿Cómo te va donde tú vives? ¿Cómo te va en el trabajo ahorita con lo que estamos viviendo? ¿Tienes o no tienes? ¿Te está ayudando, te está proveyendo Dios a través de lo que sea? Tienes que meditar en todo esto, porque detrás de todo está Dios, ¿sí? Dice el 26: pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, ¿qué pasó con la casa? Se destruyó. ¿Qué pasó con la familia, el papá, la mamá, los hijos? Se destruyó. ¿Habrá familias destruidas hoy en día? ¿Habrá familias que no encuentran qué hacer cuando el padre ya no puede, la madre tampoco, y los hijos están también por allá? ¿Habrá familias deshechas? Ahora piense por qué. ¿Cómo viven? ¿Qué viven haciendo? ¿Le temen a Dios? ¿Conocen de Dios? ¿Lo han ignorado? ¿Viven con Él? ¿No lo han conocido? ¿Cómo están? Si no están, hay tiempo para volver. Por eso les digo, todo está aquí y no va a ser sorpresa para nadie cuando el Señor les diga: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Sí? Escuchen bien, qué triste es esto, pero es la verdad. Dice el 28, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraban de la doctrina de Jesús? Una cosa es que te guste y otra cosa es que te admires y otras cosas que te molestes. Pero aquí dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora aquí va a decir ¿por qué? Dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora tu corazón y el mío, si Dios nos ha puesto y ha derramado el amor que es el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que desear a uno que nos hable diario con autoridad, que sea y es el mismo Dios, el Espíritu Santo que nos guíe. Por eso ellos, sin saber, pusieron la diferencia entre los escribas y Jesús. Jesús siendo el hijo del carpintero, Jesús siendo el hijo de José y María, Jesús siendo el niño que vieron ahí. Ese Jesús predicaba como alguien que tiene autoridad, comparado con la gente que ellos ya conocían durante años. Ahora, hoy en día, ¿cuál será el problema? Bueno, que la gente está muy acostumbrada
a vivir en la carne, a estar con sus líderes en sus fiestas y sus tradiciones, y cuando oyen verdad la aborrecen. Por eso el Señor dice, mi palabra les fue aborrecida, no quisieron mi ley. La gente ha rechazado a Dios de muchas maneras y no se ha dado cuenta, porque es que lo que es de Dios es el sí y el amén. ¿Cómo pienso yo ganar, buscar, vivir, clamar, orar cuando aborrezco lo de Dios? De ninguna manera podría hacer yo eso. Le repito, no es lo mismo pecar en este mundo, porque estamos en un cuerpo de muerte, a otra cosa aborrecer a Dios. Eso es totalmente diferente. Y vivir fuera de su voluntad, y ignorar y reírte y decirle en dónde es que hemos hecho lo que hemos hecho, que tú dices, ¿se imagínense? ¿Ven? Como decía Israel, ¿en qué momento hemos hecho esto? ¿En qué momento? No se daban cuenta cuando lo hacían. Por eso esto es muy tremendo. Ahora, miren, ya casi vamos a ir saliendo aquí. Por eso les digo, ¿cómo está nuestro hogar, nuestra casa? Vamos nosotros a ver aquí en este ejemplo. Ya casi vamos a ir cerrando por acá. Vayan conmigo al libro de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 6:37. Y vamos nosotros a ver otra vez algo parecido a lo que acabamos de leer, acerca de no juzgar a los demás. Y dentro de eso van a caer todos los que son falsos. La Biblia habla que hay falsos, ¿qué? Maestros. Y Pablo creo que dice que hay falsos hermanos. ¿Ha oído eso o no? Bueno, eso es bíblico. Quiere decir que hay un grupo de falsos. Si hay falsos hermanos, existen falsos pastores. Si hay falsos pastores, falsos maestros, y por lo normal, lo diríamos entre comillas, falsas iglesias. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Vamos a leer Lucas 6:37. Otra vez, escuchen bien lo que ya habíamos leído, pero oigan bien lo que va a decir aquí. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿sí? No condenéis y no seréis condenados. Dice, perdonad y seréis perdonados. Ahí está el acto cuando la gente le dice a otra gente que son culpables de esto y son igual de culpables ellos también. ¿Por qué lo digo? Porque no son guiados por Dios. Cualquiera que piense que agrada a Dios sin el Espíritu se está engañando a él mismo. Por eso hablo de religiones y de falsos hermanos. Por eso les dice el Señor que no juzguen. Porque nosotros como iglesia del Señor, escuchen bien esta parte antes de seguir. Los hermanos tienen que ser reprendidos y amonestados. Es lo que Dios me ha puesto en el corazón: hablar, amonestar y reprender a mucha gente cuando estoy aquí. De ninguna manera yo estoy juzgando a nadie, porque de acuerdo a Mateo 18:15, segunda de Tesalonicenses 3:15 y Lucas 17:3, los hermanos tienen que ser reprendidos y amonestados. Por eso lo que vemos aquí de no juzguéis no es para la iglesia del Señor. Para los que están en el Espíritu nos dedicamos a reprender y amonestar a los hermanos, ¿sí? Hablarles y volverlos a la verdad, para volvernos a ganar. Cuando perdonamos a un hermano le reprendemos para ganarlo otra vez. Entiendan cómo es esto. No se deje llevar cuando le digan, usted no juzgue. Depende de quién están hablando. Pero aquí, por eso dice así, ¿no? Dice el 38, dar y os dará, y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro gozo. Dice, porque con la misma medida con la que mides, os volverán a medir. Y escuchen por qué es que les mete la parábola el Señor Jesucristo ahí, para que puedan entender. Porque acuérdense que el Espíritu todavía no venía a morar sobre de nadie. Y les decía una parábola. Las parábolas son tan verdaderas como lo es el mismo Jesús, ¿sí? Con eso le digo todo. ¿Qué es lo que dice en esta parábola tan tremenda y preciosa? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Oigan, ¿escucharon eso? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es lo que pasa con todos aquellos que no son guiados por Dios. Tanto ciego el líder como todos los que están sentados, desde el más grande hasta el más chico. El bebé, el niño, el mediano, el joven, el viejo, el más viejo, el anciano. Todos son ciegos.
de acuerdo a la Escritura. No, pero aquí amamos, queremos, damos comida, damos ropa usada, entregamos a los que viven en las calles tirados. No, olvídense de eso. Estamos hablando de cosas reales, espirituales. Por eso el Señor le dijo a este hombre Nicodemo: si te estoy hablando cosas terrenales y no entiendes, menos las espirituales. Es lo mismo para esta gente. Por eso, ¿qué les dice ahí? ¿Acaso un hombre ciego puede guiar a otro ciego? Ya vemos ahora sí, ¿no?, de qué se trata el juzgar. Dice, no, caerán ambos en el hoyo. Dice el 40. Aquí es donde quiero que pongan atención, porque aquí está un misterio bien hermoso. Aquí hay un misterio que escuche bien y recíbalo. Dice el discípulo, yo soy un discípulo del Señor, y los que son de Dios también. ¿Y qué dice acerca de nosotros? No es superior a su maestro. De ninguna manera somos superiores al Señor Jesucristo. Entienda eso. Pero ¿qué dice enseguida? Mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. ¿Quién nos va a perfeccionar? El mismo Jesucristo. ¿Y vamos a ser como quién? Como el maestro. Eso le llena de gozo, le llena de paz, de alegría, de que usted ya no es igual que los demás. ¿Por qué? Por el mismo que está en usted, que es Jesús, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Por eso entendamos los misterios que están aquí. Mucha gente dice, no, él es el apóstol, yo soy una ovejita que no sirvo para nada. Dice, no de acuerdo a lo que está escrito. Porque si tú eres perfeccionado en el amor, en el poder, la sabiduría del Señor, tú vas a ser igual que el mismo Jesús. Pero tienes que ser perfeccionado en el verdadero Dios. No ser un religioso más, uno más que va y se... No, olvídate. Estamos hablando del verdadero Dios y la verdadera satisfacción de ser un siervo del Señor. Por eso se los voy a repetir otra vez. El discípulo no es superior a su maestro. Por eso le está diciendo a ellos esto. Mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Y eso es lo que quiere Dios de toda la iglesia. Que todos sean perfeccionados para que sean como Él. Personas cristocéntricas. Dice el 41. ¿Por qué miras la paja que está en tu ojo o de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en tu ojo tuyo? Y otra vez les dice lo mismo, hipócritas. ¿Sí? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Está la enseñanza clara esa o no? Que es necesario ser real y verdadero, porque alguien que es hipócrita es alguien que tiene dos caras y en realidad, como dice aquí, son ciegos. Por eso son hipócritas. Por eso los religiosos entre ellos se ponen mandamientos de hombres que nunca jamás los van a llevar hacia el perdón de Dios y mucho menos al cielo. ¡Wow! Aleluya, gloria sea el Señor Jesucristo. Ahora, ya vamos a cerrar aquí. Vamos a leer unos más y con eso vamos a cerrar. Miren, así que esto que estamos diciendo es para todas las personas. Ya sea que sean creyentes del Señor, que sean incrédulos, o cualquiera que sea la situación, es necesario acercarnos a Jesús y arrepentirnos. Oigan bien lo que vamos a leer aquí. Vayan conmigo a 2 de Corintios 5:14. Y ya casi vamos a terminar. Tenga paciencia. Ya me despido casi con estos dos que vamos a leer. 2 de Corintios 5:14. Dice, se habla mucho acerca del amor, que Dios es amor. Pero ese amor que obra en los hijos de Dios no nomás es un afecto para los demás, es un impulso a cambiar y a ser transformados por Dios. ¿Sí me entendieron? Dice Pablo en 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo, si eso es para los que ya estamos en Dios, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en el Señor? Bueno, dice aquí que nos constriñe. ¿Qué es la palabra constriñir? Es que nos obliga. Oigan bien cómo el poder de Dios que trabaja en nosotros. El amor de Dios nos obliga, dice pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Oigan el cómo procede todo esto. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues esa es la transformación de las personas en Cristo Jesús. Escuchen. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sí? Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Oigan bien qué claro está todo esto. De modo que si alguno está en Cristo, aquí ya viene, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque hemos muerto para, dice, ¿por qué Él murió? Para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. O sea, ha habido un cambio en esa muerte nuestra, junto con el Señor. Por eso la criatura nueva. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oigan bien, que no se trata de denominaciones, liturgias, cambios, comidas, bebidas, el no hacer y hacer, sino el solamente haber creído en el Señor Jesucristo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que les decía yo, que todos ustedes tienen que ser guiados, enseñados y empezar a hablar, porque los tiempos se están acabando. Ese es el ministerio de la reconciliación, de con la gente que no conoce, a meterlos hacia la luz, sacarlos de las tinieblas hacia la luz verdadera. Eso es el ministerio de la reconciliación. Oigan bien, porque eso lo hizo también Jesús, que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién son nosotros? Ustedes y yo. No nomás a mí que estoy aquí, no, a ustedes también. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Por eso les digo, olvidémonos ya de nuestros ministerios, de nuestras iglesias, de nuestros templos, del día de los jóvenes, del día de no sé quién, y dediquémonos a reconciliarnos con Dios, a todos aquellos que están allá, ¿sí? Oigan cómo dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que está pasando en la verdadera iglesia. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, dice, os exhortamos también que no recibáis, escuchen aquí, que no recibáis en vano la gracia de Dios. Imagínate Dios diciendo esas palabras, dándole al pueblo su gracia y la gente no importándole eso. Eso es muy triste también. Dice enseguida, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por eso tenemos nosotros que hablar esas palabras con las que empecé al principio, diciendo que el Señor ya viene y que es necesario que nos arrepentamos siempre y guardemos siempre su palabra. ¿Cómo? Lo vienen diciendo todos los predicadores de antes y los de ahorita también, los verdaderos. Miren, 2 de Corintios 6:14, ¿qué dice? Este es el mensaje, no nomás hacia los templos, pero a las personas, no contaminarse con otras personas. No me refiero en no hablarles, no me refiero en no tener una comunión con ellos, sino me refiero a no ser como ellos, ¿sí? No nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Escuchen, estamos hablando de unión, no de comunión, no de comunicarnos con ellos acerca y hablarles de Dios. Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Totalmente opuesto a eso. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Sí? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? En nada se parecen, pero eso no quiere decir que no vayamos hacia ellos a hablarles del Señor en el tiempo del Señor, porque es como nos movemos y es como las cosas tienen impacto en el tiempo de Dios, porque de Dios son los tiempos, acuérdense. Dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, lo diríamos nosotros. Porque, oigan bien, vosotros sois el templo del Dios viviente y como Dios dijo, oigan bien esta bendición que Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Por eso usted tiene que tener cuidado como cristiano, dónde se mueve, dónde va,
y todo lo que haga relacionado en su vida personal para con Dios. Ahí dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí cerramos ya en el 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, amén a eso, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso de eso se trata ya esto. Ya los tiempos que estamos viviendo, se trata de que usted obedezca y yo también, y de caminar en eso, como dice él, en santidad en el temor a Dios. No el de ser como los demás, ni participar como los demás que no tienen el Espíritu, sino caminar siempre en el temor verdadero de Dios, que eso es lo que más nos conviene. Amén. Dios los bendiga.